Desde Bélgica visita nuestra provincia la maestra Pascale Dans para compartir un seminario de yoga titulado El yoga como un estilo de vida, el yoga como un camino de vida. En esta nota te compartimos sus enseñanzas. Bienvenida, mucho gusto y gracias por participar en esta nota para el programa En Armonía. Namaste. Bien, contanos un poco de qué se viene, qué se trae todo el seminario que se va a dar aquí en Santiago del Estero. Bueno, la idea acá es llevar a la gente a sentir que el yoga no es algo imposible, que es algo fácil, simple, que todos lo pueden practicar. Porque veo que muchas veces, o también que es interesante, no tan aburrido, porque muchas veces pasa eso que la gente dice, oh, el yoga, y realmente llevar a la gente a encontrar esta calma que necesitamos tanto, ¿no? Sí. Y creo que el yoga se trata de eso, especialmente. Contanos ahora también sobre vos, tu carrera con el yoga. Bueno, mi historia es un poquito particular porque, no sé si tanto, pero cuando tenía más o menos 7 años, mi mamá cambió su vida y decidió de hacer yoga. Y después, unos años, empezó a enseñar yoga. Entonces, de chiquitita entré en el mood yoga. Y bueno, así, siendo en el baño del yoga, empecé a interesarme, pero siempre me quedaba una duda, porque también cuando uno está joven no tiene muchas ganas de hacer lo que hace su mamá. Claro, lo ve como su trabajo, ¿no? Sí, así que dije, sí, está bien yoga, me llamaba, pero había algo que no me cerraba. Hasta que lo practiqué bastante con mi mamá y también con su maestro. Hice mi formación cuando tenía 15 años, de 15 a 18, 3 años de una práctica intensa, de una formación como un instructorado. Me recibí después de los 3 años en este instituto de André van Lisbeth, que es un maestro bastante conocido en Occidente, pero también en Argentina, también en los otros países. Empecé a dar clases de yoga a los niños en este instituto, pero me quedé pensando que todavía no había terminado mi formación y practicaba. Y siempre había, eso me gusta decirlo porque para ser muy honesta, que practicaba el Hatha Yoga y una voz atrás mío decía, eso no es yoga, eso no es yoga. Y no entendía muy bien ¿por qué había esta...? Todavía seguía la búsqueda ahí. Claro, hasta que hace no tanto, después de 40 años, bueno, más o menos 35 años después, mucha práctica, porque fui a India para explorar más el mundo del yoga, y viví 5 años en India y quisiera vivir toda mi vida en India, pero el destino me hizo tomar otro camino que me llevó acá en Argentina. Ahí empecé a sentir que sí entendía la profundidad de cómo el yoga crea un espacio adentro del cuerpo y de la mente, donde uno se abra un espacio que no es acostumbrado a habitar. Gracias, porque a veces busco las palabras. Y esta tranquilidad, que yo era alguien muy activa, mucho en mis emociones, identificadísima con mis emociones. Y después del yoga y de la meditación, curso intensivo de meditación, ahí hubo un clic. Y empecé a entender que uno podía ser testigo de lo que está pasando sin involucrarse tanto. Y ahí empezó realmente otro trabajo. Claro, otro trabajo más interno. Más interno, porque al final, bueno, vemos que todo en la vida nos lleva para afuera, y más que nunca, hoy por hoy. Es un movimiento centrífugo, ¿se dice? Centrifugador. Sí. Siempre para afuera, y no tenemos más tiempo de sentir.
realmente lo que queremos y lo que sentimos de verdad. Entonces estamos siempre haciendo el papel por lo que pensamos que sería bueno o lo que parece que el otro quisiera. Claro, y sin escuchar lo que... Eso, ¿no? Como siempre el condicionamiento de afuera nos hace activar lo que sea, lo que hacemos en la vida, y no me parece que eso es el camino verdadero, porque uno tiene que encontrar realmente su propósito. Y ahí es algo que voy a repetir durante estos 3 días. Me encanta la imagen de un árbol vacío, las ramas. Cada uno tiene su árbol. Un limonero no va a ser un manzano, por ejemplo. Entonces, uno trata a veces toda la vida de producir manzana, no sé, es limonero. Entonces, no, pero en su posibilidad de árbol de limón podría llenar todo su árbol. Y muchas veces llena solo el tronco, una ramita o 2, y no explora toda la posibilidad de su destino, que es un árbol completo, colorado. Y me encanta esta imagen porque entonces uno puede decir, pero entonces, ¿cuál es mi árbol? ¿Cuál es mi sentir verdadero para llenar este propósito de esta vida, ¿no? Aflorar y dar frutos. Y lo mejor de mí mismo. Exacto, sí, y creo que el yoga, que no es solo el Hatha Yoga, eso va a insistir mucho en los cursos que se van a dar, que son los 8 pasos de Patanjali que abarcan distintas etapas, y el yoga, el Hatha Yoga, muchas veces la gente se confunde y piensa que el yoga es el Hatha Yoga, pero es una etapa del principio. Antes hay 2 etapas más, que son Yama Niyama, viene el Hatha Yoga, después viene el Pranayama, que es más de la respiración, Pratyahara, volver a entrar los sentidos para adentro. Y el Hatha Yoga prepara a estas otras etapas, ¿no? Entonces, es como es el conjunto, sí. No podría ir una sola. No, es una lleva a la otra está incluida en la precedente, y así nos lleva a probablemente sí, un espacio donde vamos a desarrollar tal vez más bien la intuición, porque perdimos mucho la conexión con la intuición, y la intuición tal vez nos lleva a estar más en los tiempos justos en la vida, entonces estar más sincronizados. Entonces, no más esfuerzo, porque aprendimos toda la vida a hacer muchos esfuerzos. Y venimos con esas programaciones que por ahí están. El trabajo de la salud o frases así que nos condicionan mucho. Y yo creo que no es que no vamos a hacer nada y que vamos a esperar que se nos caiga encima las propuestas. No, vamos a enfocar en la buena dirección para lo que vamos a sentir de manera verdadera y sincera. Y para mí que eso es lo más importante, estar haciendo lo que uno ama y lo que uno siente al momento adecuado, ¿no? Sí, y lo que a uno le hace bien también, ¿no? Eso. Exacto. Claro. Bien, y hablando un poquito, volviendo al tema de los seminarios, son 3 días, ¿verdad? Sí. Viernes, sábado y el domingo es un día muy especial. Es un día un poquito aparte porque es un encuentro más completo, en el sentido que vamos a ir a un lugar hermoso, que no conozco todavía, pero que es cerca de un río, en la naturaleza, y que se trata de eso también, ¿no? Es ampliar todos los espacios adentro, y la naturaleza nos ayuda mucho. Exacto, eso, nosotros sí, también somos parte de ella y ella es parte nuestra, o sea, no podemos Entonces, separar. En la jornada del domingo vamos a hacer Hatha Yoga, pero vamos a también hablar un poquito de los métodos de purificación, que son varios, y también de la alimentación, del ayuno, pero vamos a tocar los temas, no vamos a profundizar mucho, claro, para que no sea pesado, pero voy a estar abierta, obviamente, a toda pregunta y respuesta, porque en ese asunto tengo mucha práctica y mucha experiencia. Así que creo que siempre está bueno sacarse las dudas
Así que si la gente quiere, y después vamos a terminar con una fogata y mantras, que son los cantos, sí. y quien quiere bailar puede bailar. ¿A quién no le gusta cantar? Sí, acá en Santiago, además Sobre todo. Así que sí, simples mantras que todos pueden cantar, acompañado de guitarra, simple. Sí, como el nombre del seminario. Claro. La simpleza, La simpleza. ¿no? Volver a la simpleza. Y sentir que realmente de a poco alguien que se acerca del yoga y que queda en el yoga va realmente poder empezar a acomodar su vida con el sentir del yoga. Y de repente se va a dar cuenta también cómo, sin hacer mucho, la vida cambia. Todo se acomoda. Se acomoda. Eso es fantástico. Pero hay que tener perseverancia y hay que tener fe y confianza. Sí. Como fe y confianza es... Mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor. Albert Einstein.